Bueno, buenas tardes. Quiero dejar este mensaje de la unidad 3 también para ustedes, que se llama El cambio en las organizaciones. Vamos a cubrir la unidad 3 con esta presentación. Está vinculado a algún tema que ustedes ya de alguna manera en la unidad 2 ya lo vieron, lo trabajaron. Ahora vamos a tratar de dar algunos consejos, algunas definiciones sobre cómo impacta el cambio en las organizaciones. Recuerden que todos estos temas están en la bibliografía sugerida del programa, más alguna lectura obligatoria que podamos subir a la plataforma. Quiero recordarles la noción de cambio como un significado sinónimo de transformación, donde se aplica a casi todo tipo de organizaciones, se aplican a los distintos modelos de negocios, a veces alcanzan a sistemas de trabajo, de procedimientos. En realidad podemos ver cambios en cualquier parte de la pirámide, ya sea un cambio estratégico, un cambio gerencial, una zona media o un cambio operativo en la zona baja de la pirámide. La idea siempre para cambiar es la mejora, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que se trata de hacer con los cambios es agregar valor para tratar de conseguir objetivos organizacionales. Y esto muchas veces se hace de manera dinámica, de manera comprometida y con un gran aval y mayoría de las personas involucradas, y en otros casos se generan rispideces de intereses entre gente que está dispuesta a cambiar y gente que se resiste al cambio. Estará en la habilidad del administrador la posibilidad entonces de poder llevarlo a cabo a través de lo que se llama una efectiva gestión del cambio. Cambiar tiene sus dificultades, sin ninguna duda. A veces diseñar un cambio puede ser, desde el punto de vista técnico-profesional, una cuestión grata y motivadora, pero realmente la parte práctica, es decir, llevarlo a cabo, a veces genera problemas, fricciones, tratar de cambiar hábitos y actitudes, se generan temores en la gente que se siente afectada. Y eso, bueno, prácticamente, digamos, es el ABC de poder llevar adelante todo un proyecto. Yo diría que a la planificación uno la puede, digamos, registrar de manera sistemática, poder tenerla en cuenta, hacer planes de mediano, de corto plazo, pero en definitiva, todo proyecto, toda línea de acción va a significar de alguna manera un cambio respecto a lo que se venía haciendo. Y bueno, esos cambios a veces son positivos y son inspiradores, y otro grupo de gente lo puede ver de otra manera. O sea que la gente ve que a veces el cambio puede ser un monstruo gigante que nos amenaza, o a veces puede ser una oportunidad de mejora. A eso yo le llamo resistencia al cambio. En la medida en que podamos vencer esa resistencia al cambio de nuestros colaboradores y de nuestros socios y de nuestros proveedores, y muchas veces hasta de nuestros clientes, esa va a ser la bandera que nos va a llevar adelante para implantar el cambio. Por supuesto que no va a ser fácil. Primero tenemos que entender cuál es la resistencia. A veces hay resistencias que son naturales, orgánicas, propias de la persona. Hay gente que tiene una actitud ya casi permanente de resistirse al cambio. Otros ven sus intereses personales, es decir, bueno, no me opongo en tanto y cuanto no afecte mis intereses. O sea, hay distintas causas por las cuales la gente se resiste al cambio. Y es entendible. O sea, no es que el cambio es algo que podamos pensarlo con ausencia de resistencia. Al contrario, si pensamos en el cambio, pensemos que va a haber resistencia, así como una condición sine qua non. Yo no puedo pensar que va a ser algo tan sencillo como para que ni siquiera haya resistencia. No es fruto del cambio entonces de una acción divina, no ocurre porque la gente es recelosa o se opone de manera tonta. Siempre estamos pensando que hay una causa detrás de ello. De lo contrario sería más o menos como plantearse en el sillón del psiquiatra de que, digamos, solamente me llegan pacientes quejosos. Normalmente esa es la actividad natural, ¿no? Entonces, cambiar hábitos y culturas cotidianas no es fácil, todo lo contrario, es una tarea difícil, porque se trata de cambiar cuestiones arraigadas que están muchas veces en el subconsciente de la gente. La gente tiene y ha formado lo que se llama desde muy pequeño con su familia y con sus estudios y con sus cursadas y sus escuelas, lo que yo llamo sus propios modelos mentales, y tiene en consecuencia sus propios paradigmas. Entonces lo que viene a hacer muchas veces el cambio es querer romper con esos paradigmas, y ahí es donde se produce
la ruptura entre la manera de pensar que traía y la manera de pensar que requiere el cambio. Los afectados muchas veces son funcionarios, son políticos, son privados, son trabajadores, son proveedores, son clientes. Es decir, todos los que se sienten de alguna manera afectados por el cambio pueden, y es natural, que sientan temor. Muchos de ellos pueden ver resignados sus intereses, otros simplemente genera desconfianza, posiblemente por desconocimiento. Entonces, creo que en una charla anterior hablábamos de poder informar, poder capacitar, poder convencer, para evitar estas resistencias de no puedo, no quiero o no lo sé. Algunos de los temores que ustedes van a encontrar en los textos, y acá vamos a citar algunos, la gente se pregunta si la tecnología o la modernización de lo tecnológico va realmente a dejarlo fuera del trabajo. La gente piensa que si va a ganar más o si va a ganar menos, si se va a trasladar de la oficina que tiene a otros lados, si va a perder sus amistades, si va a salir diametralmente en una dirección opuesta a lo que él llama hoy una zona de confort. Cómo serán las nuevas reglas de juego, si serán lo suficientemente flexibles como eran hasta ahora, o al contrario, van a ser mucho más rígidas. Todas esas son cuestiones que, ya sea a nivel trabajador o a nivel funcionario, aparecen en la época de por qué resistirse al cambio. Ya lo decía Maquiavelo en 1513, ahí decía, ha de considerarse que no hay cosa más difícil de emprender, ni de resultado más dudoso, ni de más arriesgado manejo que ser el primero en introducir nuevas disposiciones. Eso es verdaderamente un desafío, es un riesgo grande. Solamente los pioneros del cambio son los que a veces solamente ellos creen en el cambio, y hasta hay historias en las cuales se los ha tildado de locos, pero bueno, eso es así. Los grandes cambios comienzan con una gran idea que tiene su resistencia, pero finalmente la humanidad termina por aceptarlos y por agregarle valor todavía. En todo esto influye mucho el concepto que hablábamos en charlas anteriores de la cultura. La cultura organizacional es el modo de relacionarnos internamente en la organización, la manera en que trabajamos, cómo nos respetamos, qué códigos tenemos. Cada organización tiene su propia cultura. La cultura lleva años en generarse, y se genera para bien y a veces se genera para mal, en virtud de los cambios que uno quiere llevar adelante. Entonces hay culturas organizacionales que son más proclives al cambio que otras. Imagínense una cultura conservadora, donde muchas veces, por ejemplo, las empresas agropecuarias que tuvieron que hacer un gran salto tecnológico, durante años hacían las cosas, labranza, siembra, cosecha, de la misma manera. Y de buenas a primeras, la tecnología les impuso de alguna manera sembrar mejor, cosechar mejor, conservar el suelo. Y fue todo un cambio, porque durante muchísimos años lo venían haciendo de la misma manera. Entonces, hay culturas conservadoras en las cuales cuesta cambiar el cambio, pero hay culturas que están más acostumbradas a cambiar, por ejemplo, todo lo que sea la industria de los laboratorios o lo tecnológico, donde ya el cambio parece ser casi lo constante, una costumbre. Y en ese tipo de cultura fértil para el cambio es mucho más fácil generarlo. Por ejemplo, la cultura puede jugar a favor o en contra. En condiciones de negativo podemos decir, bueno, en una empresa los compromisos se cumplen de vez en cuando y las promesas son siempre bastante vagas. O podemos tener lo contrario, una cultura positiva de estas cuestiones y decir, bueno, las promesas son nítidas y los compromisos siempre se cumplen. O podemos pensar que la burocracia juega en contra, o que la burocracia, al contrario, se hacen las cosas siempre bien. O proponer, por ejemplo, cambios está mal visto en una cultura, digamos, siempre tradicional, mientras que en una cultura, como decíamos recién, bastante flexible, proponer cambios, al contrario, es innovador, es bienvenida la idea. Se cultiva, se apoya, se fomenta la idea de traer ideas nuevas a la empresa. Por eso digo, una cultura puede tener un rasgo negativo frente al cambio y ser un riesgo más, o puede ser una circunstancia a favor. Todo va a depender del cambio y de la cultura de mi gente. La moraleja, en este caso a la que podemos llegar en materia de gestión de cambio, es pensar que tenemos que persistir y realmente tener paciencia respecto de lo que queremos lograr. Sabemos que los cambios nos llevan energía, nos obligan a generar compromisos propios y ajenos,
y requiere muchas veces una dedicación completa de los directivos. Nosotros necesitamos implantar una empresa, muchas reuniones, muchos discursos, publicar cadenas de mails, hacer póster o lo que sea, muchas veces quedan en el olvido. Muchas veces lo importante es caminar la cancha, como se dice normalmente, ir hasta el lugar de trabajo, conversar con la gente cara a cara, para intentar, primero, detectar cuáles pueden ser los posibles focos de resistencia, y en segundo lugar, el directivo tiene que mirar atentamente cuáles son los posibles colaboradores que tendría que nombrar como agentes de cambio. Siempre el administrador, cuando va a implantar un cambio, lo primero que hace es designar gente de su confianza, aquellos que lo han entendido mejor y más rápido, como para que ellos luego hagan de efecto multiplicador. Entonces, bueno, acá les quiero dejar una grilla, por si alguno ha trabajado o ha vivido una situación particular en algún trabajo, y alguna de estas cosas se le ha presentado, cuando han querido encarar un cambio en la oficina, sector público o privado, donde hayan trabajado o estén trabajando, o alguien que conoce que trabaja y se le presentó el problema, se van a dar cuenta de que algunas de estas cosas pueden haber pasado. Hubo una resistencia pasiva, había poca convicción de las bondades del cambio en la cúpula organizacional. Esto es lo peor que puede pasar. Los cambios, si no son apoyados por el número uno, realmente son imposibles de practicar. O sea, si no hay compromiso del número uno o de la cúpula que dirige la organización, es muy posible que el cambio fracase. Es como que se requiere un gran aval político, pero sobre todo de los que dirigen en la zona superior. Bueno, ahí les dejo como algunos posibles problemas que pudieron haber detectado o a detectarse. Y les quiero comentar una suerte de 7 u 8 errores, sin perjuicio de que pueda haber muchos más, que normalmente la gente o los administradores incurren en la gestión del cambio. El error muy frecuente que se ve es que no se invierte el tiempo necesario como para generar una convicción en esto de quienes tienen que dirigir. Cuando alguien trae una idea de cambio, ya sea del sector medio, sector bajo o en el propio sector alto de la organización, lo que hay que hacer es trabajar muy bien la idea para pensar que el cambio es útil y hay que llevarlo a cabo. O sea, hay que convencer primero de que la idea del cambio es necesaria. Creo que en una charla anterior hemos charlado esto de convencerlos de la necesidad del cambio, porque posiblemente una simple idea de cambio, no bien trabajada, nos lleve, por ejemplo, a encarar una gestión que no va a ser fructífera. En cambio, un debate serio sobre si la necesidad de cambiar es fuerte y con una convicción de la cúpula directiva, me parece que es un buen comienzo. No hacerlo es un error muy frecuente, como acabo de puntualizarlo. Cuando la cúpula no está muy convencida, en definitiva lo que termino es dándole la derecha o dándole un punto a favor a la oposición para que de alguna manera empiece a replegarse. Otro error muy común es no invertir un tiempo suficiente en generar una coalición de cambio. Esto de buscar, como yo decía, los primeros colaboradores convencidos para crear, digamos, una coalición de cambio, es decir, una cantidad de gente que me permita tener una mayoría suficiente como para dominar en las reuniones o dominar en las reuniones colectivas o en el directorio, como para decir, bueno, tengo los votos necesarios como para llevarlo adelante. Esto es muy importante, hay que saberlo trabajar políticamente, porque de lo contrario, si no trabajo en la factibilidad de poder aprobarlo políticamente en el órgano superior, digamos que comienzo a cometer otro error más. Las únicas operaciones matemáticas que en este caso sirven son sumar y multiplicar. No significan nada ni la resta ni la división. Por eso que a la hora de convencer y de gestionar y hacer coaliciones, seguramente ahí aquellos que tengan alguna condición especial para la negociación, por supuesto van a ser bienvenidas y van a sacar ventaja. Otro error común también es no tener una visión que sea seductora, que motive, que la gente que la escucha, digamos, quede convencida y agradecida del rumbo. Este error a veces es muy frecuente. Es necesario que esa visión, después de ser sumamente discutida, se pueda transmitir de una manera fácil, en 5 minutos, como dice acá la diapositiva. Cuando el cambio está aprobado de alguna manera y hay que comunicarlo, la comunicación no tiene que ser larga, tiene que ser sencilla. Si queremos hacer esto, el rumbo nos va a llevar a este beneficio.
como ahora, por ejemplo, que estamos en plena época de la contaminación del virus, y bueno, el objetivo es claro, tenemos que cambiar para salvarnos, tenemos que cambiar para no enfermarnos. Cuando el rumbo es concreto, es fácil de explicarlo en 5 minutos como mucho. Bueno, la pregunta de la diapositiva es muy concreta, es decir, nadie se subiría a un barco si no estamos muy seguros de que vamos a remar y vamos a hacerlo bien. Todos queremos saber primero si el rumbo es correcto. Un error común también es cuando nos equivocamos en cómo lo difundimos, cómo llegamos al colaborador. Lo tenemos que hacer con persuasión, no de manera dictatorial, sino tratando de comunicar y sobre todo de escuchar. Otro error muy común también es ser dubitativo, o sea, no atreverse, no arriesgarse. Al contrario, los cambios requieren riesgo, requieren convencer gente. Primero quiere uno convencerlos a todos, después se da cuenta que no puede convencer a todo el mundo y en algún momento, bueno, hay que jugársela y llevar adelante el cambio, aunque sea con algún grado de riesgo. Porque de lo contrario se pone en riesgo todo el proyecto. Un error también común es no planificar de una manera sistemática y continua eso de ir viendo los pequeños triunfos, los pequeños resultados. El cambio no es una cosa grande y única como si fuera una ballena, sino que son muchos delfines chicos que van nadando en la misma dirección, pero es importante mostrarle a la gente, ni bien comienza el cambio, esos pequeños logros. Eso convence a los que todavía están un poco incrédulos y convence mucho más y genera una sinergia, una fuerza, en el mismo sentido que hace más fácil el rumbo. Y otro error común también es que muchas veces la gente no quiere cambiar y se esconde detrás de la rutina y el famoso eslogan, ¿no? Lo urgente es siempre más importante que lo importante, bueno, la gente quiere hacer simplemente lo urgente y no lo importante, como dice el dicho. Y bueno, entonces, si eso es así y todos pensamos lo mismo, el cambio es muy difícil que ocurra. Alguna vez habrá tiempo para lo importante y hay que tratar de hacerse lugar y no que nos tape la rutina. Bueno, y el último error que les quería comentar es que los cambios no tienen que perder tiempo con medir y medir de manera exagerada qué pasó en esta reunión, qué pasó en aquella actividad, y hacer demasiados discursos, sino que hay que tratar de, una vez fijado el rumbo, no perder de vista esto y acordarnos que los cambios empiezan fijando resultados a futuro y terminan con esos resultados conseguidos. Entonces, ese criterio finalista me parece que no nos debe hacer perder de vista hacia dónde tenemos que ir. Bueno, entonces, si tenemos que gestionar los cambios y no cometer estos errores que hemos puntualizado, lo primero que hacemos es un proyecto o un preproyecto, así como si fuera una especie de dibujo a mano alzada o grueso de cómo sería el cambio, definir cuál va a ser la estrategia de cambio, o sea, por dónde voy a ir, cuál va a ser mi forma de trabajar. Puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta la posición de los colaboradores en la pirámide. Si voy a dar poca o mucha participación, si va a ser un cambio rápido o doloroso, o más bien va a ser lento, pero preservando de que nadie sufra. Entonces, cualquiera sean las estrategias o los caminos que opte, seguramente va a haber ventajas y desventajas, pero bueno, ahí se tiene que ver la experiencia del administrador en cómo imprimirle mayor o menor velocidad al cambio. Y quiero cerrar entonces con lo que sería una secuencia ideal de los cambios, que no necesariamente debe ser así, pero de alguna manera nos trae una suerte de modelo a seguir, como para no olvidarnos de las distintas etapas. Hay etapas que por ahí 3, 4 de ellas se pueden hacer más rápido y por ahí una sola nos lleva mucho más tiempo. Esto va a depender, digamos, del compromiso y la capacidad profesional del líder del cambio. Lo primero que tenemos es juntar información para definir el problema. La segunda etapa es analizar ese verdadero problema, cuáles son las causas, por qué se producen, dónde están las falencias. Hacer un diagnóstico en la tercera etapa sobre qué pasa si seguimos de esta manera y qué pasa si empezamos a visualizar un cambio. En la etapa siguiente tratamos de ver cómo podría ser una pequeña etapa inicial del cambio, como para poder dimensionarla. Intentar hacer alguna estrategia de intervención, como si fuera una especie de prueba piloto, tratar de elaborar algún plan preliminar, como si fuera una muestra o un preproyecto, generar luego ese plan preliminar una pequeña organización para implementarlo, designar allí los agentes de cambio,
hasta que llegamos al paso 9, que es concretamente diseñar el plan detallado. A partir de ahí viene la etapa de comunicarlo fehacientemente, para que la gente sepa exactamente hacia dónde queremos ir, construir consensos, implementar, asignar ahí los recursos para el cambio, comenzar a hacer los cambios con prácticas, con manuales, con guías de uso, y a partir de allí empezar luego a hacer una evaluación. Lo primero que hacemos es una evaluación simple de cuáles son los primeros logros, y no olvidamos nunca el objetivo final. El paso siguiente es siempre tratar de mejorar cada etapa del cambio que hemos atravesado para darle más seguridad, y finalmente hacer una evaluación final de cuál ha sido el impacto. Así que, a grandes rasgos, ahí tienen una secuencia de lo que sería un ideal para los cambios. Y no nos olvidemos que permanentemente debemos ir mostrando pequeños logros a medida que avanzan esas etapas, y no nos olvidamos de que permanentemente vamos a tener que alimentar el recorrido del cambio con conversación y retroalimentación. Convencer a la gente, conversar, retroalimentar, es decir, volver sobre los pasos que creíamos que han quedado sueltos, y así poder avanzar. Mostrando pequeños logros, pero con una fuerte convicción y un fuerte compromiso, que muchas veces es lo más difícil. Bueno, quiero dejarlos entonces con esta narración teórica del punto este de la unidad 3. Recuerden esto que decimos acá, que la gestión del cambio requiere de una dosis de tiempo, o sea, los cambios requieren su maduración, una gran persistencia, una gran convicción de quien lo vaya a dar adelante, una tarea gigantesca en cuanto a comunicación de las bondades del cambio para lograr consensos, un liderazgo firme de quien está al frente del cambio, y generar una gran cooperación entre los colaboradores y no perder nunca de vista la visión. Bueno, espero que les haya servido, y en cualquier momento retomamos el contacto.